Saludamos al arquitecto Josué Vega, exdirector de Planificación Municipal. En la ciudad de Cuenca se encuentra en discusión y debate el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, PUCS. Cuando se llegó a un punto muerto dentro del proceso de socialización, el arquitecto Vega se retiró y mucho se ha dicho en los últimos días que han precedido a su salida sobre este tema. Un debate que esperemos en el balance sea positivo para la ciudad, de que efectivamente estos cuerpos legales sean perfeccionados y ojalá aprobados en beneficios de la colectividad fundamentalmente. ¿Cuál es su impresión, arquitecto Vega, sobre lo dicho y lo expuesto tras su salida? Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo para todos quienes nos escuchan y nos miran. Para mí es bastante complejo lo que ha ocurrido, ¿no? Creo yo que mi salida obedeció a motivos estrictamente personales al no empatar con lo que se buscaba realizar. Y creo que eso además para cualquier administración es absolutamente lícito tener una mirada y uno debe saber si quiere formar parte o no. Pero desde lo que la academia, la investigación, el estudio y la experiencia en los procesos en los que he estado me ha invitado siempre a pensar que un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, así como el uso de suelo, no es solamente un plan inmobiliario, no es una unidimensional, no es solamente un eje de desarrollo, sino es todo lo múltiple que puede imaginarse dentro de un cantón. Y esa fue la expectativa después de yo haberlo pronunciado justamente en esta divergencia. He escuchado a muchos actores, a ninguno de la municipalidad, debo decirlo, pero sí de las cámaras, del Colegio de Arquitectos, que más bien han centrado su crítica en mi persona, en mis capacidades, en mi actitud, y creo yo que eso no contribuye justamente al objetivo macro que debe ser tener una planificación. En la última entrevista que usted me realizó, cordialmente, estimado Gustavo, yo al final decía que si tendría alguna expectativa de que este proceso recupere un norte, es que no se eche abajo todo el proceso que se ha venido desarrollando, y no por mi persona, sino porque esto viene de una maduración de 5, 3 años intensos. Con respecto a Entonces, a la entrevista anterior que mantuvimos con usted, arquitecto Vega, usted nos dejó con la impresión de que esto de la tasa de edificabilidad se convirtió en una especie de señuelo distractor y que lo más relevante se estaba dejando de lado en este debate y discusión. ¿Qué es lo más relevante en cuanto a lo que se quisiera? Una ciudad con un futuro sustentable y sostenible. así es, yo creo que lo más relevante del plan es justamente esa posibilidad de ser equitativos entre lo que son beneficios, ¿no es cierto?, desde la mirada privada, pero también desde lo que son cargas para ese mismo privado. Es decir, yo voy a poder hacer más cosas, pero también voy a tener que compensar a la ciudad. Y habrá algunas cosas que yo muy posiblemente como privado quiera, que por más que compense, no voy a poder solventar cuando todo esto se junta, ¿no? Y esa es la mirada de ciudad, de urbanismo, que supera un poquito la mirada de arquitectura. Yo debo decir que el plan fue entregado de manera completa, a excepción de un anexo, y es un anexo que es una especie de recuperador de diferentes elementos que tiene el plan y los consolida en una ficha que a usted le permite saber el retiro, pero todo en en una sola ficha de acuerdo al predio que usted tiene. Y nosotros ese documento lo entregamos un poco tarde, pero Gustavo, eso tenía dos intenciones. La primera era que al tener esto, no la mirada desde el predio, ¿no es cierto?, desde el lote y lo que puede hacer el lote, sino desde la equidad de ciudad. Si yo tengo un constructo de polígonos que suman en total la ciudad, y digo ya en esos polígonos cuáles son las reglas, cuáles son las densidades máximas, las alturas, esto al urbanismo ya le permite hacer un análisis de esa ciudad, ¿funciona o no funciona? Cuando yo voy a la siguiente escala, que ya es la nivel del predio, ahí entramos en conflicto y fue por eso que nosotros lo sacamos un poquito tarde, porque cuando yo empiezo a analizar desde el predio, perdón, yo ya puedo analizar desde el proyecto, más no desde la ciudad. Inmediatamente las críticas fueron, es que yo no voy a poder hacer este proyecto, aquí el retiro no me gusta, pero cuando nosotros lo presentamos en la escala anterior, la ciudad sí funcionaba. En Usted determinada señaló forma, también, arquitecto Vega,
que se le había desautorizado a usted como portavoz de las intenciones del municipio con estos planes, con estas reformas. Y nos dejó nuevamente, son impresiones que pueden ser subjetivas nuestras, pero de lo que pudimos captar de su diálogo, que de un discurso técnico, conceptual, que se trataba de trasladar a los actores en esta socialización, se pasó a un debate más bien político, conciliador. No sé si usted puede confirmar y si está de acuerdo o no con esta percepción. Sí, Gustavo, yo estoy de acuerdo. Debo decir que inicialmente nosotros, inclusive con el Colegio de Arquitectos, fue el primer gremio, colectivo, grupo de la sociedad con quien compartimos el plan. Hicimos, ahí sí fue una exposición nada más porque fue cerca de 2 horas, fue bastante cansado. Y con esto arrancó el proceso. Pero en los siguientes talleres, estimado Gustavo, por invitación del colegio, de la Cámara de Construcción, en otros casos por iniciativa de la administración, llegábamos a discusiones de por qué no se aprueban estos 20 proyectos, 30 proyectos que el lobby inmobiliario los propuso a la administración como 200 millones de dólares de inversión para empleo. Pero, estimado Gustavo, esos 200 millones de dólares referidos en cerca de 30 proyectos, habían algunos que pudimos rescatarlos, hicimos un esfuerzo, cerca de 3 o 4 que cumplían la norma. Sí, puede ser una norma vetusta, caduca, lo que se diga, pero es la norma. Es lo que el Consejo Cantonal nos mandó en su momento y permite que tengamos reglas para todos del mismo alcance. Lo que se buscaba en estas discusiones ya pasó de ser la discusión del plan de uso y gestión de suelo a ver cómo se podían aprobar el resto de estos proyectos. Algunos, sin duda, que iban completamente en contra del modelo de ciudad propuesto. Es decir, no era solamente de una modificación de la norma que tenga más pisos, más altura, más retiro, sino ya iban en contra del modelo de ciudad, ¿no? Cuando se previene que haya un detonante urbanístico y ese detonante urbanístico no está mirado desde la ciudad, sino desde el proyecto, ahí venían los problemas. Y en estas reuniones, imagínense lo tenso que eran, que en algún momento alguien de portavoz, digamos, de la voz del alcalde, en este caso, dijo, se tienen que aprobar porque el alcalde lo dijo. Y desde mi mirada, y yo lo dije ahí públicamente, dije, no estoy de acuerdo. La ciudad no se construye de reglas para proyectos, sino reglas para la ciudad. Y en ese marco se insertan los proyectos. Sin duda, esto no gustó. La siguiente directriz que nosotros tuvimos es que yo no tenga la palabra, es más, que ni siquiera esté invitado, siendo no el dueño del plan, pero sí el gestor, el conductor, el administrador de un equipo vario y diverso que estaba construyendo esto. Entonces, cuando no hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de exponer, de contraargumentar, y las cosas quieren ser forzadas para satisfacer a 27 proyectos, 25 los que hayan sido, y el siguiente paso que las cámaras me mencionaron es ampliemos, ya no hagamos de 27, hablemos de otros proyectos. Sin duda, la discusión ya no era del plan de uso y gestión de suelo, sino cómo aprobábamos cosas que en este momento estaban en contra de la norma o la norma no permitía hacerlo. Y ahí es cuando nace esta ordenanza transitoria, de cierta manera. Sobre esto Esto, quisiéramos profundizar, arquitecto Vega. por supuesto, Efectivamente, se ha emitido una ordenanza transitoria y es previsible que incluso otras normas transitorias puedan emitirse mientras el documento o los documentos con las propuestas de reforma se mantienen en el limbo, posiblemente en una etapa ya no de socialización, sino más bien de cabildeo. Háblenos sobre los riesgos de este lapso gobernado con acuerdos y disposiciones transitorias. por supuesto. Inicialmente, querido Gustavo, a una manera de liberar algo de presión, fue la municipalidad la que propuso modificar 3 artículos de la ordenanza para liberar en algo esta presión, ¿no? De acuerdo al COVID, la emergencia económica, etcétera. Pero además, estos 3 propuestas, estos 3 articulados, iban en congruencia con lo que te planteaba el plan de uso y gestión de suelo. Es decir, era como un estado previo al llegar al plan de uso, con lo cual no había incompatibilidad. Cuando esto se lo propusimos a las cámaras y al Colegio de Arquitectos, básicamente dijeron que no servía para nada, ¿sí? Y allí, y eso es lo que yo le he dicho, por eso es que yo no he estado de acuerdo en alguna expresión que tuvo el presidente del colegio, ellos hicieron una nueva propuesta, de cero, ¿sí? Partieron absolutamente de cero, y cuando yo vi esa propuesta, no era para nada
compatible con la propuesta del plan de uso y gestión de suelo. ¿Qué es lo que pasa allí? Si es que eso se aprueba o esas son las líneas, ¿no es cierto?, de acción, yo voy a tener unas límites, ¿no es cierto?, a la propiedad privada que ya van a ir en contra del modelo de ciudad. Y si eso se aprueba transitoriamente y la ciudadanía dice, eso es lo que ahora tenemos, ¿cómo vamos a poder trabajar en líneas diferentes, estimado Gustavo? Eso por un lado, ¿no es cierto? Va a haber una incompatibilidad del modelo de ciudad que se espera versus esos proyectos transitorios apegados a una normativa transitoria, que va a haber una incompatibilidad fuerte. Y segundo, ¿no es cierto? Lo que se va a buscar es modificar el modelo de ciudad, pero partiendo de una ordenanza que no mira la sostenibilidad, que no mira la eficiencia de movilidad, que no mira el reducir brechas, que no mira reducir muchas veces ya identificamos en Cuenca espacios de segregación socioeconómica, por ejemplo, porque se está mirando desde el proyecto. Entonces, estos son los riesgos más fuertes. Y querido Gustavo, yo quizás le traduzca un ejemplo más sencillo. Si yo le digo que transitoriamente la ciudad de Cuenca el día de mañana los vehículos, ya el límite no es 90 kilómetros por hora en las vías estatales, sino es 150. Y el día de mañana volvemos a hacer una ordenanza y decimos, miren, va a ser de 100 kilómetros, ya lo hemos analizado bien. ¿Cree usted que alguien va a decir, sí, acepto que ya solo pueda ir a 100 cuando hace 2 meses me dejaban ir a 150? Esos son los riesgos, estimado Gustavo. Y perdemos una mirada de una construcción colectiva porque esta ordenanza transitoria ni siquiera la ha propuesto el GAT, cuáles son Eh, los objetivos Arquitecto finales. Vega nos dijo que había renunciado, que se retiraba del municipio, además de que porque le habían cortado la voz, habían dejado de contar con usted como el principal portavoz. Dijo también que es porque quieren construir una ciudad diferente a la que le habían invitado a usted a proponer y a contribuir. ¿Cuáles son los atributos de esa otra ciudad que se pretendería construir alejándose de lo planteado? Por supuesto, querido Gustavo. Yo creo que ahí hay dos ejemplos claros. Le escuché al arquitecto Pauta también mencionarlos. El caso de Quito y Guayaquil, sin irnos más lejos, ¿no? Estas ciudades tienen algunos elementos de orden de inversión privada, ¿no es cierto?, que se muestran como los detonantes del empleo y la generación de desarrollo, pero son detonantes de generación de desarrollo y empleo y economía para elementos y personas y sectores puntuales de la ciudadanía. Cuando uno se va a Guayaquil y mira que hay muchos barrios sin alcantarillado, sin asfalto, en condiciones sumamente deplorables, sin un parque, escuelas lejanas, no se puede decir que eso está compensado porque tienen un malecón 2000 hermoso o porque tienen el edificio que se encuentra de Pronovis en el The Point, en la zona nueva cercana al malecón, ¿no es cierto? Yo creo que eso, si bien son inversiones, si bien es provechoso, Guayaquil en cierta manera ha identificado que ese es el modelo de desarrollo que ellos buscan. Algo similar con Quito, con estos PAU parciales en los cuales se generan proyectos. El día de ayer yo inclusive hacía una referencia, Uribe Schwarzkopf hace una presentación como publicidad, inclusive diciendo el edificio más hermoso de la ciudad, algunas cosas así, pero cuando se ve la imagen, se ve que es completamente descontextualizado con el resto de la ciudad. Sin duda, ahí hay mucha inversión privada, mucho empleo, pero no para todos, estimado Gustavo, mientras zonas como Carcelén o el sur de Quito se encuentran en condiciones bastante deplorables. La invitación que el alcalde me hizo es una ciudad para todos, justamente. Mi principal preocupación, querido Gustavo, es la periferia de la ciudad, un área rural sobre la cual hemos perdido control, absoluto control, falta planificación, ¿no es cierto?, de orden urbanístico y también sentar ciertas reglas de las cosas que no es por falta de planificación, sino rural también necesita otros ejes de desarrollo como es la soberanía alimentaria, Tomemos, el cuidado de fuentes. tomemos otras dos aristas muy importantes para la urbe de esta compleja situación, arquitecto Vega. ¿Cómo estos planes, el de desarrollo y ordenamiento territorial y el de gestión del suelo, deberían contribuir a solucionar el problema deficitario de vivienda en la ciudad de Cuenca? Y por otra, cómo estos planes deben proteger la calidad patrimonial de Cuenca, proteger su centro histórico. Así es, por ejemplo, y nosotros teníamos varias iniciativas, hay todo un capítulo de vivienda, inclusive en el plan. ¿A qué apuntábamos nosotros, estimado Gustavo? Y eso es apoyados en algunos elementos que están demostrados, ¿no? Por ejemplo, a más suelo no quiere decir que baja el precio del suelo. Eso está demostrado en todo el planeta, ha ocurrido, no por decir que existen más hectáreas de suelo,
el suelo disminuye. Al contrario, ese suelo incorporado llega a tener el valor del suelo que ya existe. Por lo tanto, ahí no estaba una de las soluciones. Sí habían soluciones en el lado del suelo servido, vacante, en el que no hay que hacer obras, pero está en manos de privados. Y ahí hay que decirlo con toda la claridad, Gustavo. El sector de la construcción, el sector inmobiliario, también es poseedor de suelo. ¿Por qué se buscan ordenanzas transitorias? Porque quizás en esa transitoriedad yo ya puedo explotar más de lo que este momento podría con el suelo que ya he comprado. Y cuando yo tengo un suelo que ya he comprado con ciertas expectativas y lo quiero mantener como engorde, ¿no es cierto? Allí están los elementos que la administración está en la obligación de tocarlos, ponerlos con herramientas de manejo de mercado de suelo y ponerlos otra vez en el mercado para que este suelo servido ya sea utilizado. Si no, ese suelo vacante, lo que estamos haciendo es el resto de cuencanos, subsidiando que ese suelo sea engordado y el día de mañana con una ordenanza transitoria que le da más pisos, le da más aprovechamiento, simplemente cueste más. Allí están los elementos que el plan planteaba. Otra de las cosas importantes, sí, claro que queremos densidad. Mucho se ha hablado, por ejemplo, querido Gustavo, que el suelo nosotros lo planteábamos únicamente como el mínimo de 120 metros cuadrados. Creo que eso estaba dentro de la socialización, habían elementos para repensarlos, es posible que pueda reducirse ese tamaño del lote mínimo, pero más importante que el tamaño del lote mínimo, Gustavo, es en dónde está ese lote mínimo. No es lo mismo tener un lote mínimo de, imaginemos, 90 metros cuadrados en el ejido que en una zona periférica. ¿Por qué? Porque en la zona periférica no hay capacidad de soporte, no hay escuelas, no hay parques, no hay transporte, pero en el ejido sí hay. Entonces, si ahí disminuimos el tamaño y por eso entran más casas, qué bueno, porque sí va a poder soportar ese suelo, dar mayor servicio a esa gente. Pero cuando buscamos el lote mínimo de 90 metros cuadrados en zonas periféricas, solamente porque un sector inmobiliario privado ya compró ese suelo y quiere aprovecharlo más, ahí es cuando yo hablo, querido Gustavo, de una manera enfática, es por beneficios particulares. La Bien. pandemia, además, al tener toda esta economía deprimida, ha hecho que tengamos menos circulante, por lo tanto, menos demanda. Y al tener menos demanda, las cosas se deprecian. Esos inmobiliarios que ya compraron suelo y quieren tener el mismo precio que lo tenían antes, a todos nos ha tocado pagar, Justamente, digamos, estas arquitecto Vega, restricciones. cabe esperar que en este debate predominen finalmente los intereses de la ciudad. Esto es, los intereses colectivos de quienes somos los habitantes de Cuenca, tanto en lo urbano como en lo rural. ¿Cuál debería ser la hoja de ruta a seguir? Es lo mismo que le preguntamos en las conclusiones al arquitecto Paute el día de hoy. ¿Cómo debería retomar este tema el municipio? Primero, querido Gustavo, yo diría ser el municipio el que proponga la propuesta de ciudad. Hay que retomar eso. Si bien he escuchado que buscan ser copartícipes, que el municipio está allí, yo, conociendo eso desde dentro, le puedo decir, querido Gustavo, que eso no es así. Éramos invitados, invitados inclusive ¿Usted con la teme posibilidad, que, como lo he que- dicho que antes. actores externos al municipio vayan a ser quienes al final predominen en sus criterios? Así es, y ahí yo coincido absolutamente con el arquitecto Pauta, el Consejo Cantonal debe recuperar, ser justamente el ente gestor que de alguna manera, además democráticamente fue electo para que tome las riendas de la ciudad y proponga. Y ahí se debata, pero no como un actor, sino como el fundamental proponente de lo que se está haciendo. Y ahí dirimir los diferentes intereses y demás. Ese para mí es el principal elemento. Este momento, lo que se ha dicho por parte de lo que la hoja de ruta se ha propuesto desde los privados es que inicie el proceso otra vez de cero, posiblemente para el primer trimestre del próximo año se finalice un primer diagnóstico y a julio se le esté contando al Consejo Cantonal cuáles han sido las propuestas que se debe dar. Y esto no solamente va en contra de plazos estimados por ley, nosotros esperábamos este proceso de socialización y debate y Consejo Cantonal finalizarlo este año. Sin duda había una segunda socialización necesaria, pero insisto, primero se debe retomar la batuta de liderazgo de quién propone. ¿Lo propone un grupo reducido de la ciudad o lo proponen las personas que fueron electas para tomar las riendas de la ciudad y proponerles a todos? Ese es el principal elemento. Y lo segundo que yo diría es que no se vote al suelo por más enojos que haya despertado varias de mis intervenciones. Esto no es una propuesta de mi parte. Cuando se señala que el plan tiene 0/20, cuando esto es de gente que no tiene experticia,
estamos hablando de un grupo altamente diverso de profesionales que tienen una experiencia que supera en muchos casos la mía, que ha trabajado no uno, ha trabajado 3, 5 y en algunos casos más años en la administración municipal y ha propuesto esto, con lo cual ahí para nada y en atención al respeto que se merecen concejales, ciudadanos y otros gremios y colectivos que nos han brindado su tiempo y han hecho aportes, eso no puede ser votado a la basura, estimado Gustavo. Hay que decir, sí, faltaba socialización, seguramente. Habían elementos que faltaban de discusión, seguramente, pero no es que se puede regresar a cero. Gracias, arquitecto Vega, por habernos atendido. Han A las escuchado al órdenes, querido arquitecto Gustavo. Josué Vega, ex director de planificación del municipio. Nos vamos a una breve pausa.